Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículos 17 al 26. Un día estaba él enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea. Lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos, y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos invita a responder una vez más, esto es propio del Adviento, a la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es el Mesías que viene? No podemos recibirlo con el corazón ardiente si no sabemos de qué se trata, qué tiene Él para ofrecerme. La lectura del Evangelio del domingo ya nos llevaba en esta dirección. Juan Bautista presentaba a Jesús y respondía a la pregunta: ¿quién es el Mesías? ¿Quién es este Mesías que viene? La lectura de hoy va en la misma dirección. Y la respuesta es: el Mesías que viene es uno que me sana integralmente, es uno que perdona mis pecados. De hecho, su nombre, nos dice el Evangelio según San Mateo, Jesús, está puesto porque Él perdona a su pueblo de sus pecados. Pero leemos en esta ocasión la versión de Lucas y un relato de perdón y de curación. Nosotros, los humanos, cometemos pecados, hacemos el mal, y por eso mismo necesitamos del perdón. Ante todo, de aquel a quien le hicimos daño, le hicimos el mal, pero también de Dios, porque todo lo que se hace contra la criatura, se hace también y en definitiva contra el Creador, se afecta su proyecto. Y viene la pregunta: ¿cómo recibir el perdón de Dios? Partamos, partamos del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo entendía el pueblo de Israel? Según las escrituras del Antiguo Testamento, para recibir el perdón de Dios, el hebreo debía ir al templo de Jerusalén, y hacer allí un sacrificio proporcional al mal cometido y pedir perdón a Dios. El culto del templo era para esto, lo dice el libro del Levítico. Y el sacrificio más importante era un sacrificio de reconciliación con el Señor. Esto se hacía todos los días en el templo y de manera especial una vez al año en la fiesta del perdón, que se llama en hebreo Yom Kippur. Pero de forma cotidiana, y cuando la gente ya estaba en sus casas, la piedad hebrea cultivaba un hábito de mantenerse limpios, purificados, para estar en la presencia del Señor, para ser bien recibidos por Él. Los fariseos cultivaban de manera especial esta costumbre. En las casas, generalmente de las personas más piadosas, había unas alberquitas llamadas mitzvot. Allí descendían la escalerita, se purificaban y volvían a salir ya limpios, perdonados por Dios.
A estas abluciones que se hacían con frecuencia en las casas, Jesús hará referencia en sus críticas a los fariseos que se purificaban más por fuera que por dentro. Pero no solamente existían estas formas para alcanzar el perdón. Cuando aparece Juan Bautista con el bautismo de conversión para el perdón de los pecados, él pide que se hagan tres cosas. Una, sentir arrepentimiento. Dos, hacer el gesto de inmersión bautismal. Eso es bautismo, inmersión en las aguas del Jordán, dejando sepultadas en el agua los pecados de los que se estaba cargado, y se volvía a subir como una criatura recién nacida que recomienza la vida. Tres, el signo se vuelve compromiso, dando de aquí en adelante frutos de conversión. Lo recordamos muy bien en el Evangelio de ayer. Ahora bien, y aquí está el Evangelio de hoy, el punto del Evangelio. Jesús inaugura. Jesús inaugura una nueva manera a través de la cual se recibe la remisión de los pecados. Y esto comienza con la fe en Él. Con la fe en Él. Se busca a Jesús porque se reconoce en Él uno que me puede dar algo que yo no me puede dar a mí mismo. Tener fe en Jesús, ir donde Él, significa abrir las puertas a su obra, particularmente a la remisión de los pecados. Y esto es lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Jesús estaba enseñando en una casa, didasco, dice el versículo 17 del capítulo 5 de Lucas. Allí, en la sala, Jesús tiene gente de todas partes, muchos espectadores, y entre sus oyentes están los fariseos y doctores de la ley, los nomodidaskaloi, se dice en griego. Esto es, las autoridades teológicas, venidas de las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, como si el narrador de Lucas pintara una gran convocación y dijera que allí estaban representantes de todo el país para escucharlo y, por supuesto, para dictaminar su ortodoxia. Ellos eran las autoridades teológicas. Y ocurre que mientras Jesús les enseña, aparece un paralítico. Traen a un paralítico transportado sobre una camilla. No consiguen hacerlo pasar en medio de la multitud que apretuja en la casa. Y entonces suben al techo, lo bajan por entre las tejas, hasta conseguir ponerlo en medio, dice el texto, en medio, delante de Jesús, ante sus ojos, dice el versículo 19, delante de Jesús, en prostén, es el adverbio. ¿Para qué? Para que vea su situación, para que Jesús se compadezca de él y cure su discapacidad. Pero lo primero que ve Jesús es la fe, tanto del paralítico como de los que lo han traído a su presencia. Jesús lee al interior de esta fe la búsqueda, la expectativa, el anhelo del corazón, la esperanza del enfermo acostado en la camilla y la de sus amigos. Pero atención, no ve solamente la discapacidad física, él ve mucho más, algo que está a la raíz de toda posibilidad de caminar bien en la vida. Y significativamente le dice al hombre en el versículo 20, hombre, tus pecados te son perdonados. Atención con la manera como Jesús habla. Jesús no dice, yo te perdono los pecados. No, él dice, te son perdonados. Usa un verbo, permítame la lección de gramática, usa un verbo en pasivo. Esto se llama técnicamente un pasivo divino, que es una forma verbal que indica que el sujeto tácito de la acción es el Padre Dios. Esto es frecuente en los evangelios. Es la manera que el evangelio tiene de decirnos que el Padre Dios es el sujeto que obra por medio de la persona de Jesús. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, el Padre Dios te perdona los pecados por medio de mí. Yo soy la mano del Padre Dios que te perdona. Eso es lo que está diciendo. Y esto, ¡pum!, resulta escandaloso. Si de perdón se tratase, si el tema era el perdón, ellos traen un paralítico, esperan que lo cure. Porque si de perdón se tratase, no lo habrían traído aquí, lo habrían llevado al templo. Esa persona tendría que haber ido al templo,
o si todavía estuviera en acción, donde Juan Bautista, llevarlo al río Jordán. Pero no, el nuevo lugar del perdón es Jesús. Él es el nuevo lugar del perdón. Y una de las características de su misión mesiánica es perdonar, enderezar la vida. Para eso ha venido. Así lo había anunciado proféticamente, lleno del Espíritu Santo, el cántico de Zacarías en el Benedictus. El Mesías es portador de una fuerza de salvación que Dios ha suscitado en la casa de David su siervo. Y Él viene para darnos la salvación por el perdón de los pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, sol naciente que nos visitará de lo alto, para que caminemos, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Esto ya estaba dicho, esto ya estaba anunciado. Pero las autoridades teológicas no comprenden, se escandalizan en este momento y ven una herejía, eso es blasfemia, una herejía, una ofensa a Dios. ¿Quién es este que dice blasfemias?, preguntan ellos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo cual es técnicamente correcto. Así dice el versículo 21. En pocas palabras, ¿cómo puede un hombre dar el perdón de Dios? Y ahí viene la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿No han entendido ni las palabras de Jesús? Ese verbo en pasivo que remitía su acción al Padre Dios. Ni tampoco la autoridad misma de Jesús, quien es el nuevo lugar donde Dios se hace presente para darnos la remisión de los pecados. Y Jesús, conociendo el pensamiento, porque les leyó la mente, conociendo el pensamiento de estas autoridades teológicas, les dice, es verdad, señores, es verdad. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero de manera que ustedes puedan comprender en profundidad esto y responder a la pregunta ¿quién soy yo? Les voy a hacer a ustedes ahora una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? En este caso se puede ver realmente que una curación ha ocurrido cuando tú ves a un paralítico, un discapacitado, recuperar sus funciones, volver a caminar. O sea, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico que sus pecados son perdonados, cosa que ustedes no pueden verificar porque es una acción interior, o decirle toma tu camilla y anda, cosa que pueden comprobar con sus ojos. Se puede ver, se puede ver el perdón por medio de lo exterior. Por lo exterior se conoce el interior. De hecho, Jesús ya había visto lo interior cuando bajaron la camilla. Y Jesús que vio lo interior, la fe. Y ahora, en esta misma lógica, Jesús les habla de algo externo que pueden ver para que entiendan algo interno que no pueden ver. El caminar viene de dentro, viene de dentro. Y por eso la acción del perdón. Y dicha esta premisa, Jesús mira al paralítico, al que le acaba de decir que sus pecados estaban perdonados, y dice, con autoridad, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa. Versículo 24. Y todos fueron testigos de una curación que era sobre todo la evidencia de una transformación interior. Un hombre que se pone en pie, una vida levantada, reestructurada, un hombre que se apropia ahora de aquello que lo manejaba, la camilla, ya no la vive, él la maneja, se vuelve autónomo. No son mis limitaciones las que me llevan a mí, soy yo el que las llevo en la mano, las manejo. Y caminando, marcha a su casa. Todos fueron testigos de que esta curación era obra de Jesús, una curación que le perdonó los pecados. Jesús le ha dicho, con el poder que tengo, yo te digo, paralítico, sánate. El perdón de los pecados hace caminar de nuevo. Y este hombre sanado por dentro y por fuera, salió en medio de todos con una gran alabanza, dando gloria a Dios.
Y la gente, seguimos ya en la frase final del versículo 26, la gente por su parte se abrió ante Dios, revelado en Jesús, dice el texto, y la gente se llenó de temor. Temor es percibir la presencia de Dios, eso es temor. Temor no es miedo. Temor es un sentido religioso de percepción de que estoy ante alguien grande, en este caso la presencia de Dios. La gente vio mucho más que las autoridades teológicas, para quienes Jesús no encajaba dentro de sus esquemas, dentro de su teoría sobre Dios. Lo tenían en la nariz, vivo, lo tenían ahí actuando y no lo reconocían. Solo se quedaban en la pregunta ¿quién es este? Y no conseguían responder. Y la gente, con su temor, con su percepción, fue mucho más allá de todos los teólogos que estaban allí en aquella sala con Jesús. La gente reconoció la presencia de Dios en Jesús y aclamó, hoy hemos visto cosas maravillosas. Y esto era solo el comienzo. Un día Jesús dirá, esta es mi sangre derramada para la remisión de los pecados. Bueno, Jesús perdona nuestros pecados. En este tiempo de fiesta, vienen fiestas, la alegría tiene que venir de algo interior, sino que celebramos. Y Jesús nos reconcilia, nos sana para que haya de verdad fiesta. Él perdona nuestros pecados para ponernos a caminar, es más, a volar en la vida, como dice el capítulo 35 de Isaías que leemos en la primera lectura, un texto hermoso que los invito a leer de todas maneras. Qué belleza de profecía. Dios que pone a todos a caminar, perdonándole los pecados, y caminaran todos como por una vía sacra, dice el texto. Pero entendemos ahora que esta profecía se ha realizado en Jesucristo. Él es el lugar del perdón. A Él es al que tengo que buscar, la persona de Él. Jesús no pide ir al templo. Jesús no pide que se hagan las abluciones en las alberquitas. Jesús que se echen agua. Jesús no remite. No dice, vayan donde Juan Bautista para que les eche el agua, los meta en el Jordán. No. Jesús pide ahora que vengan donde Él, con confianza, y decirle sencillamente, con humildad, ten misericordia, cúrame, y mis pecados serán perdonados.